El Ministerio Público, de acuerdo al artículo 287, numeral 3 del Código Procesal Penal, solicita a su digna judicatura se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori por el incumplimiento de una regla de conducta, la cual es no ausentarse de la ciudad de su domicilio fijado en autos sin previa autorización por escrito de su juzgado. ¿Cuáles son los fundamentos, señor magistrado? Son los siguientes. Estamos a 2 semanas de que se inicie el juzgamiento contra la acusada Keiko Fujimori, en el cual la Fiscalía está solicitando penas de 30 años, 10 meses por delitos graves de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración en proceso administrativo. Sin embargo, la acusada Keiko Fujimori ha demostrado que se puede fugar del país y como en efecto ha ocurrido al inobservar una regla de conducta o restricción vigente. ¿Cuál es? La que había anunciado, la obligación de no ausentarse de la ciudad sin previa autorización por escrito ante usted, porque salió a Estados Unidos el 25 de mayo del 2024, según el movimiento migratorio que hemos acompañado. ¿Por qué señalamos, señor magistrado, que está vigente esta regla de conducta? Porque la segunda sala penal de apelaciones que suscribe los jueces superiores Torre Muñoz, Carcauso Calla y Medina Salas, al momento que excarcelan a Keiko Fujimori con la resolución 81 del 30 de abril del año 2020, establecen esa regla de conducta en la página 49 de la citada resolución literal A y señalan además que la regla de conducta deberá ser observada por la investigada hoy acusada bajo apercibimiento de revocarse la medida y dictarse nuevamente prisión preventiva en su contra previo requerimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público, por otra parte, en etapa intermedia, en la audiencia del 18 de mayo del 2023, en el minuto 12, que usted puede verificar, señaló: hay reglas de conducta que ya fueron impuestas por la segunda sala y por lo tanto no deben someterse a controversia de la presente audiencia cuando se estaba discutiendo la imposición o adición de nuevas reglas de conducta. Es más, a esto se trae a colación que en la acusación fiscal del 21 de marzo del año 2021, cuando se solicitó que se agreguen o se intensifiquen reglas de conducta, a este pedido, usted, señor magistrado, con la resolución 94 del 31 de mayo del 2023, señaló en la parte resolutiva de dicha resolución que se declaraba infundado el requerimiento de variación de comparecencia con restricciones de Keiko Fujimori. En conclusión, esta regla de conducta enunciada en la resolución 81 por la segunda sala penal de apelaciones se encuentra vigente porque no ha sido variada, no ha sido modificada, no ha sido excluida, no fue dejada sin efecto. Insistimos, esa regla de conducta de la resolución 81 que fue emitida por la sala, no se ha emitido otra resolución que haya dejado sin efecto esa regla. La Fiscalía no ha solicitado que se varíe o se deje sin efecto la referida regla. La defensa no le ha solicitado a usted que cese la vigencia de esa regla, presentándole nuevos elementos que vendrían a ser presupuestos materiales. Y por último, de oficio, usted tampoco ha dejado sin efecto la vigencia de esa regla, menos en la resolución 94, menos se ha argumentado cuáles serían circunstancias por las cuales no estaría vigente en la regla de la resolución 81. Desde allí, obviamente, la tesis del Ministerio Público se cae por sí sola. ¿Qué sucede aquí, señor magistrado? Una cuestión evidentemente que nos llama a la reflexión para entender o vamos a hacer memoria de aquello que no se quiere recordar por propias actuaciones que se han llevado a cabo. Parto por señalar evidentemente aquí una cuestión muy puntual. La señora Keiko Fujimori no ha quebrado ninguna regla de conducta en este caso. ¿Qué es lo que está pasando, señor magistrado, en esta cuestión que debemos evidentemente tener en consideración aquí para poder plasmar? Si me permite un minuto, señor, no está pasando la lámina. Rogaría al señor fiscal, salvo que yo esté haciendo un chiste,
que guarde la compostura, señor magistrado. Creo que estamos en una audiencia seria de carácter judicial. Muy amable. No sé a qué se refiere, doctora. Estaba gesticulando, pero en fin, me concentro en lo más importante, señor magistrado. Es importante aquí tener en consideración una cuestión palpable o entendible a efectos de poder ver qué es lo que ha sucedido en este caso para que se pueda tener en consideración esta cuestión. Vamos a ver. Y hay que hacer memoria en este aspecto para que se pueda entender y se pueda lograr tener la precisión. Primero, Keiko Fujimori no ha quebrado ninguna regla de conducta y para ello hay que tener en cuenta evidentemente una línea de tiempo muy evidente. La resolución 81 que en efecto en su primer momento, el 30 de abril de 2020, revocó la prisión preventiva e impuso las reglas de conducta a mi patrocinada. En ese momento lidera la obligación de no ausentarse del domicilio fijado en autos y de no variar el mismo sin previa autorización por escrito del juzgado. En efecto, aquí había a ese momento esta regla de conducta. No obstante, señor magistrado, lo que sucedió evidentemente aquí es que estas reglas de conducta no están vigentes al día de hoy. Es lo que el Ministerio Público quiere reconocer. Y le voy a evidenciar por qué a este momento estas reglas de conducta no están vigentes. Y déjame decirle que no están vigentes a propio requerimiento del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el 28 de septiembre de 2021 el Ministerio Público requirió la variación de las reglas de conducta. El Ministerio Público. ¿Qué pasó después de los debates que tuvimos por largos y extensos días ante su juzgado? Lo que sucedió fue que usted emitió la resolución número 94 del 31 de mayo del 2023, por lo cual, y aquí vamos a hacer una distinción, que es lo que no se entiende lamentablemente por parte de la Fiscalía. Usted resolvió, entre otros puntos, punto 2. ¿Qué resolvió usted en el punto 2? Declarar infundado el requerimiento de variación de comparecencia restringida que solicitaba respecto de mi patrocinada y otras personas. ¿Qué hizo la Fiscalía respecto a este punto 2? Hora 4, minuto 4, minuto 20, segundo 20. El Ministerio Público interpuso recurso de apelación en cuanto al extremo del punto 2, que declaró infundada la medida de variación. ¿Qué pasó con la apelación del Ministerio Público? Hagamos memoria. Esta apelación, señor magistrado, fue declarada inadmisible por la Sala Penal Superior mediante resolución 4 del 15 de noviembre de 2023, porque no había cumplido con fundamentar, conforme lo ordena la norma, los agravios respectivos y declaró nulo el concesorio. Por tanto, esa resolución quedó firme. ¿Qué hizo su despacho en este punto? Precisó que las medidas cautelares que acababa de dictar se ejecutaban de manera inmediata. ¿Qué sucedió? Y ahora vamos a la siguiente parte de la resolución, que no se quiere reconocer. Punto 3 de su resolución 94. Usted equipara estas reglas de conducta a los procesados, Fujimori, Gucci y otros. ¿Cuál es la regla de conducta ahora? La obligación de no variar su domicilio ubicado en autos sin previa autorización del juzgado. ¿Cuál fue la respuesta en esa sesión de audiencia de la resolución 94 por parte del Ministerio Público? No apeló, no la cuestionó, no dijo absolutamente nada. Solamente había apelado el punto 2, que como ya le mencioné, fue declarado inadmisible, nulo el concesorio, quedó firme. Esto, punto 3, no fue impugnado por la Fiscalía. Vale decirle al Ministerio Público, las convalidó. El Ministerio Público las aceptó. La equiparación de las reglas de conducta. Esas únicas reglas de conducta, no otras reglas de conducta, son las que viene cumpliendo mi patrocinada, señor magistrado. Tan fue así que en junio del 2023, para reconfirmar estas reglas de conducta, solicitamos una autorización y vuestro despacho, previo traslado al Ministerio Público, emitió la resolución 177, que no se quiere tener en consideración, pero existe, y le fue notificada a la Fiscalía. La regla de conducta que está fijada en la resolución 81, ¿tiene vigencia o no tiene vigencia? Claro está, el Ministerio Público sostiene en la regla de conducta que usted, al momento de que dictó la resolución 94, dejó vigente, porque declaró infundado el requerimiento del Ministerio Público, no solamente en que se dice intensifiquen o adicionen reglas de conducta, sino que con esa declaratoria
usted sostuvo la resolución 81 en su integridad, pero solamente nos estamos abocando a una regla de conducta. Que en su resolución 94, usted en la parte tercera resolutiva haya señalado la equiparación de reglas de conducta, en ningún aspecto significa que usted dejó sin efecto las reglas de conductas impuestas por la sala. Por lo tanto, señor magistrado, acá no subsiste ningún aspecto de convalidación u otras situaciones que la señora abogada está planteando, como si de nulidades estuviéramos hablando, sino lo que estamos acá planteando son aspectos restrictivos fijados por la segunda sala penal de apelaciones. Señala la señora abogada que la resolución 7 del 10 de enero del 2024 de la segunda sala, al momento de revocar el impedimento de salida, se habría debatido ese segundo fundamento en el cual usted declara infundado el requerimiento del Ministerio Público y por lo tanto subsistente las reglas de conducta de la resolución 81. Y eso no es cierto, no fue objeto de debate, controversia, ni resolución las reglas de conducta de la resolución 81. Y por lo tanto, rescato que en el fundamento que ha señalado la señora abogada y que coincide con el Ministerio Público, la sala reconoce que hay una preocupación por el peligro de fuga. Y la pregunta, y con esto voy concluyendo, estamos a semanas de que se inicie el juicio oral y la acusada salió del país. Señor magistrado, ¿cuál es la certeza que tiene la judicatura respecto a que la misma se va a presentar a la instalación de juicio oral, la misma se va a presentar a la lectura de su sentencia condenatoria? Con esto concluyo. Yo le dije en mi alocución inicial que un estudiante de derecho, que un abogado, que un ciudadano o ciudadana entiendan que una regla de conducta solamente se modifica o se deja sin efecto por otra resolución judicial. Esto, ¿sabe qué significa? Tener confianza en un país maniatado por el abuso y la corrupción, que la justicia penal aún puede ser independiente. Y no solo a la localidad, a la ciudad de Lima, y esta fue revocada en su oportunidad, me refiero al impedimento de salida del país, eso no significa que esté vigente la regla impuesta por la superior sala en la resolución número 81. Por los fundamentos expuestos, 3 parte resolutiva. Primero, se declara infundado el requerimiento fiscal de que se revoque la comparecencia con restricciones y se dicte nuevamente prisión preventiva contra la acusada Keiko Fujimori Iguchi. Segundo, se dispone que la parte resolutiva de este auto sea transcrito en el módulo de decisiones judiciales, labor que encomendamos al especialista de audiencias. Tómese razón y hágase saber. El Ministerio Público. Señor magistrado, siempre respetuosos de su magistratura, no compartimos, sin embargo, sus argumentos. Vamos a interponer recurso de apelación y lo vamos a fundamentar en el plazo de ley. De igual modo, solicitamos copia del audio para formular o fundamentar el respectivo recurso. Gracias. Sí, la defensa. Conforme, señor magistrado.